When you're down, I'll make you do it all again. I said, oh my God. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva capacitación del Club Peisa. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema, ¿sí? Que nunca antes lo habíamos tocado, que es Sistema Solar para Agua Caliente Sanitaria, ¿sí? Es un tema largo, así que lo vamos a ver una parte hoy y otra parte el martes que viene. Le doy la bienvenida a Pablo, que ahí ya apareció. José, ¿estás por ahí? Hola, Dani, sí, buenas tardes para todos. Bueno, ¿qué haces, José? ¿Cómo te Gracias, va? Pablito. ¿Todo bien? Bien, che, ¿vos? Bien. Hoy desde Pinamar, tratando de resolver. Primero quiero pedirles disculpas a todos, pero bueno, es como decíamos algunas veces, el hombre propone y Internet dispone. El otro día fue otro apagón. Ya estoy por resolver el tema. De cualquier manera, hoy también va a estar monitoreando un poco la cosa Andrea, así que si yo desaparezco del aire, vamos a continuar igual con la capacitación entre vos y Andrea. El otro día yo estaba intentando, cuando se cortó, darles una planilla que me habían pedido varios miembros del club respecto de cuál es la potencia que tienen los radiadores de fundición de hierro, que es muy baja porque a pesar de que trabajan a la misma temperatura, es muy distinta la superficie de intercambio que tienen entre la sección, el elemento de fundición de hierro y el aire, ¿no? La tecnología de fundición de hierro hace que se pueda, conformar un determinado perfil que es muchísimo más simple que la que se puede lograr con el aluminio, que es un perfil aletado que tiene para la misma temperatura una mayor superficie de intercambio con el aire. Como esto funciona como un convector, obviamente a mayor superficie de contacto caliente con el aire, mayor va a ser la convección y por lo tanto vamos a tener una mayor potencia. Tengo acá estamos preparando, que lo vamos a subir en algún momento, a ver, un minutito, lo vamos a subir en algún momento, un minuto, lo vamos a subir al club, una especie de anexo, a ver, acá estamos, es este de acá está, de láminas y de algunos de los croquis para que ustedes los tengan disponibles para consulta, pero estos son algunos, ya los vamos a terminar. Esto es lo que yo les quería mostrar, ¿sí? Fíjense, este es un radiador de fundición de los convencionales, de los viejos radiadores de calefacción que todavía subsisten, porque son eternos, ¿no? Es decir, se siguen reciclando. Acá están las medidas, en la parte de abajo, están, fíjate, la altura B, que es sin las patas tienen más o menos 7 centímetros, antes se apoyaban en el piso, ahora como van enganchados en unas grampas fortachonas de hierro que se tienen que amurar muy bien a la pared, muchos le cortan las patas, pero para cada una de las medidas de radiador, el de 46, el de 61, el de 76 y el de 92, que son las alturas de los radiadores, está la superficie radiante, es decir, la superficie en metros cuadrados de calefacción. Yo tengo anotado ahí, esto lo escribí yo hace más o menos 40 años, te diría, o más 50, que se calculan para un sistema de calefacción por circulación de agua caliente forzada, es decir, lo que usamos hoy con una bomba recirculadora, se calcula que cada metro cuadrado de superficie radiante rinde 500 calorías hora. Quiere decir que una sección del modelo
del modelo 61, que tiene 0,19, redondeemos en 0,2 metro cuadrado, estaría rindiendo 100 calorías. Fíjense qué diferencia con un radiador de aluminio de más o menos la misma altura, en donde estamos hablando de 250 más o menos, o un poco menos, 245 o un poco menos incluso. Bueno, esto les puede servir a ustedes entonces, incluso con esta conversión. Fíjate que cuando estos radiadores funcionaban a vapor, como el vapor tiene mucho más temperatura, tiene 100 y pico de grados porque está a presión, fíjate que cada metro cuadrado de superficie de calefacción de esos elementos rendía 750 calorías hora. Les queda esto, para que ustedes cuando tengan que reemplazar un radiador de fundición por un radiador PEISA, puedan tener más o menos una idea de qué tamaño tiene que ser el radiador de aluminio en relación al que reemplazan, que es de fundición. ¿Qué te parece? Claro, excelente. Excelente, muy bueno. ¿no? Bueno. Esto es un folleto. Yo lo tengo que lo heredé de mi viejo, yo. Fíjate, yo lo tengo, me lo diste. Están también acá abajo los murales, que eran los de baño, y tienen exactamente el mismo planteo. Está la medida y está también la superficie radiante para cada uno de los modelos. ¿Estamos? Bárbaro, che. Bueno, vamos a volver entonces a la presentación. Acá estamos. Vamos a ver en pantalla completa. Estoy hecho un Bill Gates hoy, Vamos todavía. Vamos todavía. No te para nadie, Bertani. ¿Qué me van a parar? Además estoy acá, fue un cambio de vida venir acá. ¿Y cómo está ahí? ¿Está lindo? ¿Cómo está el tiempo, digo, allá? No, hoy un tiempo fulerísimo. ¿Sí? Hay que cuidarse mucho. Acá en la costa, viste que se está trasladando un poco el pico de contagio de la capital y Al Gran interior, Buenos Aires al interior. Y acá hay que estar con mucho cuidado porque han aumentado mucho los casos. Claro, Así que cuidado, estoy teniendo el mismo cuidado que allá. Pero por lo menos tenés la libertad de poder salir a caminar un poco, como pueden hacer muchísimos de ustedes que me están escuchando y que viven en zonas en donde la naturaleza existe de una manera un poco más evidente que en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Puedo salir a caminar un poco, ver los árboles, estoy solo, no hay posibilidad, salgo con mi mujer, no nos cruzamos con nadie. La verdad es que ha sido un cambio bueno. Bueno, largamos, chicos. Vamos a ver hoy el sistema solar para agua caliente sanitaria. Lo primero que vamos a ver es referido a el termosifón solar, que ya dimos alguna apreciación del equipo y de sus características hace unos meses. Vamos a tratar de comenzar hoy con el termosifón solar, previo a unas características del aprovechamiento de la energía solar en forma genérica, para pasar después a el sistema de producción de agua caliente sanitaria solar, pero de circulación forzada. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata cada cosa. Y la semana que viene, el jueves, vamos a sacar una muy, pero muy intensiva capacitación sobre el sistema de climatización solar de piscinas, porque se está pidiendo mucho, porque hay mucha gente que ya lo está instalando. Quiero felicitar a Daniel de Lincoln, Daniel Sibori, que instaló su primera instalación de climatización solar de piscina y que le resultó un golazo. En un día, con un sol, y en esta época era una piscina chica, pero así todo levantó la temperatura de 9 grados a 20, en un día de sol, fíjense. Así que a partir del jueves vamos a tratar de hacer una capacitación bien intensiva respecto de climatización solar de piscina, con los controladores, con la conexión de los controladores, con todas las
los pormenores que a ustedes se les pueden presentar frente al desafío de instalar uno. ¿De acuerdo? Muy bien, Pablito. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? Acá Pedro pregunta a ver, déjame ver bien la pregunta. Si se puede tener en cuenta al sacar el cálculo térmico del ambiente a la hora de reemplazar uno de fundición, un radiador de fundición con respecto al T500, o calculamos en base a las kilocalorías que ejercía el modelo viejo. Hacelo de las dos formas, que tiene que más o menos coincidir, es un reaseguro. Vos podés hacer un nuevo balance y te va a dar un radiador, y además lo podés corroborar con esta tabla de conversión que les acabo de dar. Muy bien. ¿Está claro? Excelente. Ahí agradece Daniel por la ayuda, porque me pidió algunos consejos de la instalación y los estuvimos viendo juntos. Bueno, largamos. Introducción a la energía solar térmica. Ustedes saben que el aprovechamiento de la energía solar, como de otras energías alternativas, tiene como fundamental objetivo el disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero y la contaminación que produce el quemado de los combustibles fósiles tradicionales. Ese incremento de gases de efecto invernadero está haciendo que la temperatura del agua, del aire, digamos, del planeta, el clima, aumente la temperatura. Y los efectos de ese aumento de temperatura se dan a través de estas tres fotos que estamos viendo abajo: grandes sequías, grandes inundaciones, incendios forestales, etcétera, etcétera, etcétera. En 10 años, el aumento del nivel del agua de mar, producto del derretimiento de los hielos del casquete polar ártico y de los glaciares de la Antártida, fue de 7 centímetros. Así que es para tener sumo cuidado por el futuro del planeta, ¿no? Yo creo que vamos a un nuevo ordenamiento económico y social y demográfico en función de estas realidades que estamos presenciando. ¿Está? Ahora, así todo, la Argentina, para el aprovechamiento de la emisión calórica del sol para la energía solar, es una zona donde hay un aprovechamiento interesante. Fíjense, acá tenemos dos mapas de la Argentina, uno de verano y otro de invierno, en donde tenemos cuál es la irradiación solar global diaria de sol. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros hablamos de kilowatts, hablamos de potencia. Ya en la medida de kilowatt, en la unidad de kilowatt, está incorporado el tiempo, es decir, es una medida de potencia. Ahora, cuando nosotros tratamos de ver la medida de consumo, es decir, de cantidad de energía, hablamos de kilowatt hora. Y para medir la irradiación solar, hablamos de kilowatt hora por metro cuadrado por día, teniendo en cuenta la cantidad de horas que tenemos irradiación solar, que de acuerdo a la zona puede estar entre 10, 12 o menos horas, también de acuerdo a cuál sea la estación o el mes del año en el que estamos. Pero fíjense que tenemos zonas de 7,5 kilowatt por hora por metro cuadrado, que es esta zona, la voy a marcar con la manito, esta zona de la parte de Mendoza, digamos, la zona de las provincias cordilleranas, e incluso en lo que es parte de la Mesopotamia, Buenos Aires, centro del país, estamos entre 7 y 6,5 kilowatt hora por metro cuadrado. Es decir, que tanto en verano como en invierno tenemos 2 kilowatt hora por metro cuadrado, y lo mismo 2,5 en la parte norte del país, obviamente un poco menos en el sur, ¿no? Por el ángulo de incidencia de los rayos solares. Así todo, el equipamiento de
para producción de agua caliente sanitaria basada en la radiación solar es posible, es interesante y es relevante. Es decir, se puede hacer y se implica un ahorro importante de energía. Y suplantar el quemado de combustibles fósiles que deberíamos utilizar para lograr esta energía que ahorramos. Aunque no podamos satisfacer totalmente nuestra demanda de agua caliente sanitaria en invierno, sí y siempre vamos a aprovechar determinada cantidad de energía solar que va a hacer que la cantidad de combustible fósil necesario para satisfacer esa demanda sea menor. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Estoy bien con internet? Sí, excelente, por ahora excelente. Toco madera, chicos. Toco madera. Toco madera. Bueno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como argumento, además de todo esto que podemos racionalmente entender? ¿Qué es lo que el cliente le da, a qué el cliente le da importancia a la hora de elegir un sistema de este tipo? Primero, obviamente, hay un ahorro de dinero. El gas no es regalado, desde hace unos años menos todavía. Quiere decir que obviamente con un sistema de termosifón bien dimensionado, y nosotros podemos decir que durante el verano el termotanque no enciende. Y si tomamos la cantidad de energía que utilizamos para producir agua caliente sanitaria durante todo el año, podemos decir que con un termotanque de termosifón solar de Peusa bien dimensionado, ahorramos el 70%. El 70% de la energía, de la cantidad de kilocalorías que nosotros necesitamos para producir agua caliente, para bañarnos, para distintos usos dentro de la casa, durante todo el año, lo ahorramos con un equipo solar. Es decir, que el ahorro de dinero es un tema relevante. Preocupación por el medio ambiente, y bueno, deberíamos tenerla todos, ya no voy a abundar en el tema, lo estuvimos charlando recién. Deseo de independencia energética, hay gente que está en el campo, que depende de la chancha, el gas GPL, gas de petróleo licuado, que también es carito, pero que además el hecho de que te lo traigan, etcétera, etcétera, implica todo un trastorno. A veces que los caminos no permiten que entre el camión cuando llueve, etcétera, etcétera. Bueno, hay una posibilidad de independizarnos un poco de esa necesidad de tener el gas a través de un sistema de radiación solar, ¿cierto? Interés por la tecnología, el novismo también. Hay mucha gente que dice, ay, mira, tengo un equipo, pero es solar. También esta cosa de la tiene el vecino lo tengo que tener yo también, ¿no? Ustedes saben que a veces las motivaciones más oscuras e inconscientes definen decisiones, ¿no es cierto? Bueno, hay países en donde la aplicación de este tipo de tecnologías implica descuentos en impuestos, en derechos de construcción, y muchos países donde está reglamentado. En España tenés que tener un determinado porcentaje de la cantidad de energía potencial que pueda consumir un edificio, la tenés que poder entregar a través de energías no convencionales. Así que ya esto va a empezar a moverse y llegaremos a un momento en que tendremos el aliciente de alguna ventaja a nivel del Estado por usar este tipo de tecnologías. ¿Estamos? Muy bien. Acá preguntan si se puede usar esto para calefacción. Estamos hablando siempre de agua sanitaria, ¿no, Pablito? Sí, estamos hablando de agua sanitaria. Para calefacción, teniendo en cuenta que la calefacción la usamos en invierno, es posible. No es que siempre va a ayudar, pero en nuestro país, a ver, hay varios factores. La latitud es una, la altura también, y hay otro factor que se llama la heliofanía. La heliofanía es
la calidad de transparencia que pueda tener la atmósfera. Es muy distinto el cielo en Buenos Aires que en Mendoza. En Mendoza o en Córdoba. Córdoba, con todos los diques que hicieron, empezó a nublarse un poco más. Pero en la época de las sierras, bueno, la heliofanía cordobesa era anecdótica, era famosa. Entonces sí es posible utilizar energía solar para ayudar a la calefacción. Implica toda una tecnología y una inversión que muchas veces no se amortiza tan fácilmente. Pero en algún momento vamos a desarrollar algo respecto de esto. ¿Estamos? Van a ver ahora, cuando veamos los sistemas de circulación forzada para producción de agua caliente sanitaria, que es normalmente el sistema que también se utiliza cuando se quiere aprovechar algo de la energía solar a fines de calefacción. ¿Estamos? Dale. 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 Bueno, la energía solar térmica es eso, es el aprovechamiento del sol para calentar agua. Esta es la solar térmica. Así como la fotovoltaica es el aprovechamiento de la energía solar para producir electricidad, y esa electricidad en los momentos en que tenemos irradiación solar la acumulamos en baterías, en la energía solar térmica, esa energía que utilizamos para calentar agua la acumulamos en tanques, ¿cierto? Tenemos que tener algún lugar en donde depositar toda esa energía que estamos colectando. Entonces, ¿para qué se puede utilizar? Se puede utilizar para producción de agua caliente sanitaria, para aportes de calefacción, para dar una ayuda y gastar menos en calefacción, y también para calentar y climatizar el agua de piscinas, que lo vamos a ver la semana que viene y que espero que les sirva porque es importante. Es un segmento de venta muy interesante en esta época en que la gente, más este año, ¿no? Que muchos se van a quedar en casa y que no salen, y que entonces, bueno, la posibilidad de aprovechar una pileta desde el mes de septiembre hasta el mes de octubre ya, hasta el mes de abril, implica sacarle un jugo muchísimo más rico que lo que normalmente se hacía, diciembre, enero y febrero. ¿Estamos? Acá tenemos, voy a correr esto porque mi foto, ahí estamos. Acá tenemos los dos sistemas de energía solar térmica y de producción de agua caliente sanitaria que ofrecemos desde PEISA. El termosifón solar y el sistema forzado. Hoy vamos a ver el termosifón solar. ¿Qué es el termosifón solar? Y bueno, en el termosifón solar lo que nosotros tenemos es un colector, tiene 1,90 metros cuadrados de superficie de absorción. Ahora vamos a ver exactamente las características de ese colector solar, que es de tipo plano y que nos permite una absorción muchísimo mayor que en otros distintos, ¿no? Que no son PEISA, hablando mal y pronto, o bien y pronto, mejor dicho. Y se produce una circulación del fluido termoportante, caloportante, que es el que pasa por el colector y por un tanque interno que tiene el depósito de agua sanitaria para calentar a baño María el agua sanitaria que tiene ese tanquecito. Quiere decir que tanto el colector como el tanque están ubicados en el techo, arriba, en la terraza, en el lugar donde pega el sol. También puede ser en un parque, ¿cierto? Yo puedo poner el termosifón solar ubicado en el jardín, ¿no? En una zona, en una casa quinta, en una zona en donde esté perfectamente ubicado sin necesidad que esté en el techo. En el sistema forzado, el tanque está abajo, entonces ya no aprovecho la circulación natural producto de la temperatura que aprovecho en el termosifón. En el termosifón, el fluido termoportante se calienta con el sol, al calentarse se dilata, al dilatarse es más liviano, tiende a ascender y genera una circulación natural. En el sistema forzado, esa circulación
yo voy a lograrla a través de una bombita recirculadora, como si fuera la de una caldera. ¿Estamos? Que me va a recorrer el circuito entre el tanque con el correspondiente serpentín y el colector que está ubicado en el techo. ¿Está? ¿Hay alguna pregunta, José? Hola. Perdón, pensé que estaba silenciado, no me di cuenta. Ah, no, pensé que yo me había colgado, ya estaba No, preocupado. no. Bueno, ¿se entiende esto entonces? ¿Está clarito? Sí, sí, sí. Bueno, entramos entonces al termosifón solar, ¿sí? Estos son los termosifones disponibles, ¿eh? A ver un segundito. Acá estamos. Estos son los termosifones PEISA disponibles. Hay de 160 litros, de 200 litros y de 300 litros. Aquí vamos a ver que el de las medidas, ¿sí? Este es el diámetro del tanque. El tanque puede ser de diámetro de 580, ¿sí? El largo del tanque, del equipo, es de 1,20 m, 1,28 m o 1,80 m en el de 300 litros. El equipo de 300 litros tiene dos pantallas, dos colectores. Uno simétrico con el otro, los dos así. El de 200 y el de 160 tienen un solo colector. Este es un equipo autoportante, viene con el kit completo para poder armarlo. Viene con el bastidor, el colector correspondiente, las conexiones ya aisladas entre el serpentín, digamos, ahora vamos a ver que no es un serpentín, las conexiones para del que se quita el sol y calienta baño María como si fuera en un tanque intermediario al agua sanitaria que se acumula en el tanque, ¿sí? Y bueno, y las conexiones para la entrada de agua fría y la bajada de agua caliente. ¿Está? Pablo. ¿Está claro? Son de placa plana, son de placa plana, resisten el impacto de granizo de una manera muchísimo más eficiente, o son muchísimo más resistentes al impacto de granizo, y además no tienen las juntas típicas, las empaquetaduras que tienen los de tubo de vacío, que con el tiempo se resecan y con la temperatura hacen que al poco tiempo, o después pasado un tiempo, para no denostar a nadie, puedan llegar a perder. Son de muy, muy bajo mantenimiento y de alta resistencia. Esto es importante. Son presurizables, aguantan una presión de agua sanitaria de 6 kilogramos por centímetro cuadrado. 6 bar. Esto significa que no son del tipo abierto, en donde tenés como una especie de tanquecito con un flotante y en la medida en que vas consumiendo el agua va entrando la otra por arriba. No, son presurizados, permiten tener una presión de agua sanitaria de hasta 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, 6 bar. ¿Estamos con esto? Muchos preguntan por el mantenimiento y qué vida útil tienen. Mira, la vida útil con el mantenimiento adecuado es infinita. Esto tiene 2 ánodos de magnesio que periódicamente hay que cambiar. Obviamente cada tanto hay que, si no llueve mucho, para ganar en eficiencia, lavarle el vidrio. Si el vidrio se ensucia, la absorción es menor. El polvillo que pueda depositarse arriba normalmente se va con la lluvia. Pero bueno, si no llueve, cada tanto habría que limpiarlo un poco. Y después no tiene partes móviles, está garantido, es un equipo de alta duración, siempre y cuando se hagan los mantenimientos que corresponden. El mantenimiento es fundamentalmente el tema del cambio de los ánodos de magnesio. ¿Está? Muy bien.
Bueno, el de 160 litros alcanzaría, digamos, muy bien para una familia de 2 personas hasta 3. Es para el consumo del agua sanitaria, agua caliente sanitaria, estándar de una familia entre 2 y 3 personas. El de 200 litros entre 4 y 5, y el de 300 litros hasta 6 personas. Con eso nosotros podemos tener la garantía de estar ahorrando ese famoso 70%. Si yo pongo para una familia de 6 personas un tanque de 160 litros, y obviamente no voy a ahorrar el 70%, porque ante esa demanda voy a tener que utilizar más energía convencional para suplir la que me está faltando en cuanto a superficie de captación de la energía solar. ¿Está? Bien. Sí, están preparados para zonas costeras. No tienen ningún tipo de problema y aguantan el salitre, la salinidad de las zonas costeras. ¿Estamos? Bien, preguntan también hasta qué temperatura pueden llegar. Para agua sanitaria van a estar sobrados, digamos. Por supuesto. Por eso es que nosotros vamos a hablar de un kit solar. Yo siempre, y disculpen que sea reiterativo, se van a reír más de uno, hablo de la paradoja del bidet. El termosifón solar puede hacer bajar el agua a 90 y pico de grados. Si nosotros mandamos eso directamente a la instalación de distribución de agua caliente sanitaria, y un día distraídos pretendemos utilizar el bidet, nos vamos a acordar de Peysa, de Pablo Bertani y del sol durante algunas semanas. Quiere decir que el equipo acumula agua a altísima temperatura. En verano puede llegar a los 90 y pico de grados centígrados. ¿Está? Pero para poder utilizar esa agua pasamos antes por una válvula mezcladora. Ahora lo vamos a ver. Estamos entonces en esto, consideraciones de la instalación. En lo que se refiere al ángulo, el ángulo que viene con el soporte es para considerar una inclinación promedio, que por lo general es la latitud a la que estamos más 10 grados. Si nos vamos muy al norte o muy al sur, hay para variar en el bastidor el ángulo. Pero, por ejemplo, acá en Pinamar estamos en una latitud de 37 grados de latitud sur. Obviamente, la inclinación ideal debería ser en el orden de los 45-47 grados. Esta inclinación está pensada para que el equipo rinda lo más posible durante el invierno. Es decir, que rinda lo más posible cuando el sol se acuesta un poco. Ustedes saben que en el verano el sol pasa por el azimut, es decir, la parte del norte, pasa por arriba. En la medida en que viene el invierno, el sol se inclina. Entonces, como a nosotros en verano la irradiación solar nos sobra, esta inclinación nos va a permitir tener máxima ganancia en los meses de invierno, en donde no nos sobra esa radiación solar. ¿Está claro? Bien, 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 bien. Bueno, esto es con respecto entonces a la inclinación. Con respecto al azimut, el azimut es cuánto nos corremos del norte. El azimut ideal, es decir, la orientación ideal, es agarrar la brújula y poner el eje de la pantalla mirando al norte. Ahí es donde tenemos el máximo rendimiento. Si nosotros nos corremos al sur, al noreste o al noroeste, va a funcionar, pero vamos a tener una baja del rendimiento. ¿Estamos? Nunca, nunca podemos colocar el colector mirando al sur, al suroeste o al sureste. Nunca. Porque ahí sí, no tiene sentido. El rendimiento es bajísimo. ¿Está claro? Muy bien, Pablito. Bueno, lo otro que tenemos que tratar de evitar son las sombras.
En lo que hace a la ubicación del termosifón solar en una casa de tipo chalet, de tipo convencional, bueno, tenemos que ponerla en la terraza o ponerla en el jardín, teniendo en cuenta siempre la sombra de los árboles o de la casa del vecino, ¿no? Lo ideal es que esto esté expuesto al sol durante la mayor cantidad de horas posible. Si le da un árbol sombra, y bueno, o cortamos un poco el árbol o corremos de lugar el colector. No digo talarlo el árbol porque iría en contra de los principios que estamos tratando de fomentar, ¿no? Buscaremos otra ubicación. Y cuando nosotros, sí, decime, José. No, digo que no traten de correr el árbol. No, hay gente que intenta, pero es dificultoso, ¿eh? Sacudirlo en todo caso porque caigan las nueces, ¿no? El otro día vi que, viste que a los nogales los sacuden y van cayendo las nueces. Hay unas máquinas ahora que abrazan el tronco del árbol y que le imprimen una vibración y cae la lluvia de nueces, impresionante. Bueno, si estás en una terraza de un edificio, tenés que tener muy en cuenta la cantidad, digamos, la proyección de la sombra de los edificios de alrededor y qué sombra va a proyectar si es que pones varias hileras los primeros colectores respecto de los segundos. Hay veces que este colector de acá atrás, si no te da esta distancia como para que la sombra de este no se proyecte sobre el de atrás, lo que tenés que hacer es elevarlo, ¿no? Armar una plataforma para que este esté a un nivel y este segundo que está atrás esté a un nivel un poco más alto. Eso se trata fundamentalmente cuando ubicás este tipo de equipos en consorcios. Hay ya muchos consorcios que se está empezando a tener muy en cuenta la provisión de energía solar, porque ayuda mucho con el tema de las expensas, ¿no? Y es un argumento de venta importante hoy, es decir, bueno, tengo agua caliente sanitaria, pero con tecnología solar. Y esto ayuda porque es más baja la expensa, se gasta menos y además es un respeto al medio ambiente. Me acuerdo que para los barrios de Fraga, en Capital Federal, se han hecho unos barrios populares en donde el proyecto, no sé si se terminó haciendo o no, era poner una captación de energía solar para acumular gran cantidad de agua caliente sanitaria por ese modo. Después había una válvula termostática que la bajaba a una determinada temperatura y entraba en cada unidad a termotanques eléctricos. Entonces, si la temperatura que bajaba del tanque de acumulación solar era de 45 grados, bueno, perfecto, entraba al termotanque solar, al termotanque eléctrico digo, el termotanque no encendía porque el termostato estaba regulado para 45 grados y pasaba directamente a la casa. Si es que la temperatura era más baja porque no alcanzaba en invierno el sol a llevar la cantidad de agua necesaria a esos 45 grados, al pasar por el termotanque eléctrico se le agregaba la cantidad de calor necesaria para llevarla a 45 y entraba entonces a la distribución dentro de la unidad. Quiere decir que cada vez se piensa más en las tecnologías de captación de energía solar, incluso para grandes consumos. Lo otro que tenemos que ver es la protección para el congelamiento. Este fluido termoportante que va a circular entre el colector y el tanque, este fluido en invierno puede congelarse, si fuera agua. Por lo tanto, de acuerdo a cuáles sean las temperaturas mínimas que uno tiene la expectativa de que pueda haber en el lugar, habrá que colocar un determinado porcentaje de glicol. Este glicol es PEISA también, PEISA te provee el glicol necesario como para que el líquido no se congele. Entonces vamos a hablar de que si tenemos una expectativa de tener
temperatura mínima de 5 grados bajo cero, y bueno, tenemos que poner un 15% de glicol en el circuito primario, llamémoslo, el circuito que va desde el colector al tanque de acumulación. ¿Está? Muy bien. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, antes de pasar a solar forzado, que es lo que vamos a ver el próximo martes, yo les quiero explicar, a ver, aquí está, a ver si es esta, un minuto, ¿eh? Acá está. Este es un dibujito que en alguna oportunidad habíamos hecho. Y esto hace a lo que llamamos el kit, ¿sí? Solar, porque como dijimos, fíjate vos, primero, el tanque soporta hasta 6 atmósferas para el agua sanitaria. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos tener el tanque de reserva, muchas veces como vamos a colocar el equipo termosifón en la terraza, nos pasa que el tanque de reserva está casi a la misma altura o incluso a veces más bajo. Por lo tanto, en este caso, fíjate, si yo no tuviera una bomba presurizadora, el agua nunca saldría por este caño. ¿Por qué? Porque por vaso comunicante el agua llegaría recién hasta acá, ¿verdad? Si yo tengo el tanque lleno de agua hasta acá, este caño va a tener agua hasta la misma altura. Por lo tanto, como este es un sistema con tanque presurizado hasta 6 atmósferas, lo que vamos a hacer en esos casos es tener una bomba presurizadora, que me va a dar los 2 kilos por centímetro cuadrado, los 2 bar, kilo y medio, que es más o menos la presión de uso de una instalación sanitaria. Entonces, en este caso tengo el tanque de reserva, tengo la bombita presurizadora, del colector posterior a la bombita presurizadora tengo la distribución de agua fría de todo el edificio o de toda la casa, y por acá salgo y alimento con agua fría sanitaria el tanque del termosifón solar. ¿Está claro? Vamos bien despacito y por parte. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, el sol hace su trabajo. Y resulta que yo tengo un día espectacular, sin una nube, en el mes de octubre, el sol incidiendo sobre el colector y me levanta la temperatura del agua sanitaria, la va a levantar a 80 grados, por decir algo. ¿Estamos? Esta agua de 80 grados baja por este caño, ¿sí? Pero yo no puedo mandar agua de 80 grados a la instalación sanitaria, por el teorema del bidet, entre otras razones, y además por la duración de la instalación sanitaria. ¿Estamos? Entonces, esta agua que baja por esta cañería, que ya les digo que conviene y es necesario que esta cañería sea de cobre, metálica, no puede ser de termofusión. La cañería de termofusión, de acuerdo a sus fabricantes, puede aguantar temperaturas de hasta 80 grados centígrados. Si yo tengo 90, 95 grados centígrados y una presión de 2 kilos, no hay ninguna garantía de que esa cañería de termofusión se abra como una banana. ¿Estamos? Claro. Entonces, esa cañería que acá está en rojo, esta que llega hasta acá y esta que llega hasta acá, ¿sí? Que ya les voy a explicar, tiene que ser metálica. ¿Por qué? Porque tiene que soportar presión y alta temperatura. Entonces, baja el agua, baja a 95 grados, 80 grados. Esta válvula desviadora es una válvula que recibe al agua y de acuerdo a su temperatura la desvía para un lado o para otro. Si el agua viene a 90 grados, quiere decir que está recontra caliente. Entonces, esta válvula desviadora la va a bajar por esta otra cañería, ¿sí? Va a entrar a una segunda válvula, que es la válvula termostática mezcladora,
Esta válvula termostática está regulada no, no hay nada regalado en este mundo. Está regulada a 45 grados y entonces va a mezclar esa agua de acuerdo a su temperatura con una determinada cantidad de agua fría para lograr que la mezcla esté a 45 grados, que es el agua que yo pretendo para consumo. Si el agua viniera fría, porque hace 3 días que no hay sol, y se me agotó, ¿viste? Igual el resplandor y la luz algo de calor generan, algo te va a levantar la temperatura, pero quizás no a 45 grados para el nivel de consumo que vos necesitás. Entonces la válvula desviadora, en vez de mandarla directamente a la válvula mezcladora, la va a mandar a la caldera doble servicio. La caldera de doble servicio la va a calentar y va a volver a la válvula mezcladora a 60 grados. Ahí, porque pones al máximo la producción de agua caliente sanitaria en la caldera de doble servicio, la seteás al máximo. Siempre eso es importante, la seteás a 60 grados. Después les voy a explicar por qué. Porque si la seteás a 45 y la válvula desviadora te la está mandando a 44, por ese grado de diferencia, la llama, por más mínima que sea, se pasa y la caldera empieza a ciclar. Entonces, esta válvula cuando tiene 44 grados ya te la manda a la caldera la sube a 60, aquí se vuelve a mezclar con agua fría y te sale por aquí a la temperatura de consumo 45 grados. ¿Estamos? Esto es para comprender el fenómeno o cómo es la instancia de producción de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que la válvula desviadora mande el agua para un lado o para el otro? Esa válvula está conectada a un controlador y ese controlador tiene un termorresistor, una sonda metida en el tanque. Quiere decir que de acuerdo a la temperatura que sense esa sonda del agua sanitaria que está dentro del tanque, va a operar a la válvula desviadora para que la envíe para un lado o para el otro. ¿Estamos? Bien, acá lo que preguntan muchos es qué distancia tiene que tener el termosifón de la válvula desviadora. ¿Se puede poner inmediatamente, a alguna altura? Mira, en general se coloca, porque fíjate que recién después tenés la válvula mezcladora, y si tenés la válvula mezcladora, si tenés la válvula mezcladora tenés que tener después de la fuente complementaria de calor. La tenés que tener la válvula mezcladora después de la caldera o el termotanque. Quiere decir que este caño viene desde la terraza hasta el lugar en donde tenés la caldera o el ubicás la válvula desviadora. ¿Está? Bien, ¿y las válvulas llevan algún mantenimiento? Preguntan acá. Mira, yo siempre les recomiendo, fíjate que acá en el dibujito hay válvula, unión doble, me faltó dibujarlas de acá arriba, y lo mismo aquí. Es decir, siempre la posibilidad de poder cerrar las válvulas esféricas, abrir la unión doble, retirar la válvula y limpiarla en el caso de que tengas alguna basurita. El único mantenimiento que tienen estas válvulas es producto de, bueno, su vida útil, no sé si 20 años te aguantarán, pero producto fundamentalmente de la limpieza del agua. Es importante quizás tener un buen filtro a la salida del tanque de reserva, bueno, evitar que haya partículas de yuyos, de lo que fuera, que puedan trabar el mecanismo. ¿Estamos? Ahora, todo esto, que es tan complicado, PEISA lo ha solucionado con un nuevo kit que es totalmente termostático. En vez de tener nosotros que hacer todo este trabajo de entrar con la válvula, con la unión doble, colocar después toda los accesorios necesarios para que quede de una manera prolija presentadas estas dos válvulas
la desviadora y la termostática, hemos desarrollado y ha salido ya a la venta, a ver un segundito, cómo lo busco, un kit solar termostático. El kit solar termostático, a ver si lo tengo por acá. Espera un segundito. Creo que es este. Acá está. Ahora, para evitar el cableado eléctrico hasta arriba, para evitar todo el sistema de codos, accesorios, acometida, para poner una válvula, para poner la otra, el cableado hasta la sonda de captación de la temperatura del agua sanitaria, directamente podemos aprovechar este kit que está acá. Es un kit que acá lo vemos, y que ¿qué es lo que va a hacer? Y va a cumplir la misma función que las dos válvulas, con la diferencia de que en vez de haber una válvula motorizada desviadora, manejada por un controlador, ¿sí? Y que vaya a un motorcito, girar una clapeta para desviar el agua de un lado al otro en función de una señal que le dé la sonda que está en el tanque, directamente esta válvula entra, el agua viene caliente por este caño que dijimos que tiene que ser metálico, ¿sí? Y entra por este punto a la válvula termostática. La válvula desviadora. La válvula desviadora esta, ven que tengo la mano ahí, ¿se ve, José, esto que estoy marcando? La manito, yo no la veo, ¿dónde está la manito? Ahí abajo, sí, ahí la veo. ¿La ven? Sí, sí. Bueno, a ver, acá viene el agua caliente del termo solar, ¿sí? Esta válvula desviadora, si el agua está fría, tiene menos de 45 grados, la va a desviar por este caño y va a entrar a la caldera. ¿Estamos? Si el agua esta viene muy caliente, directamente la va a hacer pasar por acá y va a entrar a la válvula mezcladora, donde se va a mezclar con agua fría para salir a la temperatura de uso por la ducha o el bidet. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, supongamos lo otro ahora. El agua viene fría, ¿sí? Entonces, si viene fría, la manda a la caldera, en la caldera se calienta, vuelve por acá, entra de nuevo aquí, se vuelve a mezclar con el agua fría, porque la caldera la va a entregar a 60 grados centígrados, y va a salir por la ducha a 45. No necesito más, ni tener que armar todas las uniones, las llaves, etcétera, etcétera, para el kit solar, ni necesito tampoco el controlador, que es un termostato de control con la sonda, para actuar, o una supuesta válvula desviadora motorizada, que hoy está reemplazada por esta válvula desviadora termostática. Es decir, que va a desviar en función de la temperatura del agua que está entrando a la válvula. La capta la válvula mismo. En ese momento la válvula capta cuál es la temperatura del agua que viene del termo solar y la desvía sin necesidad de la actuación de ninguna sonda de medida. ¿Está? Pablo. Sí. Ahí, entonces ahí ya no se usa más el termostato que antes se usaba, Escucho, que estaba sí. sensando la temperatura en el tanque, ¿no? No. Exacto. No se utiliza más. No hace falta ya el termostato. Esto es muchísimo más simple, evita todo el trabajo. Yo he visto varios trabajos. Es muy difícil con la válvula desviadora y la válvula mezcladora, la unión entre las dos, el T, la válvula de retención, es carísimo y es difícil de hacer y que quede lindo. Porque son muchísimas conexiones en, por lo general, un espacio relativamente reducido. ¿Estamos? Claro. Entonces, esto nos viene a aliviar el trabajo y a darnos la total seguridad y la prolijidad como para poder conectarlo de una manera muy simple. ¿Está claro? Sí, hay una consulta que alguno por no nos entendió, que la bomba esa de ahí arriba que vos tenés está presurizando, o
O sea, la entrada al termosolar y también el agua que usás para mezclarla después. Obvio, yo estoy ¿Verdad? No es que hay dos presurizando bombas, hay una toda la instalación sanitaria de la casa. Nunca podés presurizar solamente el agua caliente o solamente el agua fría. ¿Eh? Cuando vos presurizás con una bomba presurizadora una instalación, conviene presurizar exactamente las dos aguas, simular el hecho de que la bomba no existiera, de que la presión la diera el nivel del tanque de reserva. Porque si yo presurizo nada más que el agua caliente y tiene más presión que el agua fría, y después en la ducha quiero mezclar las dos aguas, no puedo. El agua que está con más presión, cuando yo trato de mezclar, invade el caño del agua de menos presión. Presurizo el agua caliente, quiero enfriarla con agua fría, abro la llave de la ducha del agua fría y resulta de que en vez de mezclarse las dos para bajar la temperatura, el agua caliente que tiene más presión se manda por el caño de agua fría y no mezcla nada. ¿Está? Siempre, siempre, siempre que vos vas a presurizar una instalación, la vas a presurizar tanto el agua fría como la caliente. ¿Está? Ahora, esto es una opción. Si vos tenés suficiente altura desde el tanque de reserva hasta el termo solar, y por ahí, con la misma presión hidrostática del tanque de reserva, te alcanza y no tenés que presurizar nada. ¿Estamos? ¿Está claro? No, pero no, la válvula no es que necesite una determinada presión, digamos, o sí. No, 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 no. La válvula trabaja con la presión, digamos, normal de una instalación sanitaria. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hay de todas preguntas, estaba viendo eso. Este es un tema que me gustaría que lo agotemos. Hagan un listado de preguntas y lo repetimos, ¿viste? Me parece que yo trato, esto es lo que falta cuando estamos por Zoom, ¿no? Si estuviéramos todos acá juntos, todo el mundo pregunta, yo miro las caras, me doy cuenta en dónde estoy fallando, pero bueno, así es un poco difícil. No obstante, creo que fui lo bastante claro, pero así todo estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran. En ¿Qué todo altura tiene caso, que tener el tanque de reserva respecto del colector? Preguntan acá. Me parece algo interesante, bastante abarcativo, ¿no? y el tanque de reserva tiene que estar por debajo del colector, digamos al revés, el tanque de reserva tiene que estar por arriba del colector de manera de asegurar cuando el nivel del agua del tanque de reserva va bajando, asegurar el suministro al termo solar. Yo diría que mínimamente 50 centímetros de la base del tanque de reserva hasta el termosifón solar. Caso contrario, colocar una bomba presurizadora. Que además hay que explicarle a la gente que la bomba presurizadora no es únicamente para poder servir al termosifón solar, sino que le garantiza un mejor caudal y una mejor prestación de toda la instalación sanitaria. ¿Estamos? Sin tampoco pasarnos de vuelta, porque yo pongo un termosifón solar y después pongo una bomba que me da 3 kilos, me aumenta el caudal de tal manera que al final lo que estoy ganando en aprovechamiento de la energía solar lo estoy perdiendo porque en vez de utilizar 40 litros de agua para bañarme, estoy utilizando 120, ¿no? Tampoco eso. Todo es cuestión de equilibrio. Todo en su medida y armoniosamente, decían los griegos. Quiero pedir disculpas porque se disparan muchas preguntas. No llego a leer la pregunta que me sale otra. Sí, sí, Trato a mí me de pasa lo mismo. contestar y pasar algunas para vos, pero no llego a contestar todas, ni siquiera leerlas. Se disparan un montón. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Hay manera de que estas preguntas las imprimamos? ¿Hay posibilidad? Sí, sí, esto queda todo en el chat, así que podemos hacer como hicimos la vez pasada, cuando hicimos el Peisa Responde, que es tomar todas las preguntas que quedaron y vemos lo que no se respondió y preparamos un día una capacitación especial para dar respuesta a Claro, lo que quedó pendiente. sería lo ideal, ¿eh? Bárbaro.
Sería lo ideal. Bueno, chicos, terminamos con esto. Seguiremos el día... Perdón, un minutito. Ahí está. No, se me estaba agotando la batería y parece que, disculpen, no estoy en mi casa y por ahí enchufé en un enchufe que no tiene corriente. Terminamos por hoy con esto. Es una introducción. Vamos a tratar de abarcar de responder las preguntas que hayan surgido en función del relevamiento que vamos a hacer del chat. El martes vamos a continuar con esto, por ahí respondemos alguna pequeña pregunta o hacemos un pequeño resumen de las dudas y seguimos con circulación forzada, que es la otra manera. Les agradezco mucho a todos ustedes. Me alegro de que haya podido darse la clase sin interrupciones. Espero poder continuar de esta manera. Muchísimas gracias a Analea, José, Andrea, que estaba ahí de centinela, por las dudas nos quedáramos en el aire. Gracias, André. Y bueno, yo soy Pablo Bertani, este es el Club Peisa y los espero a todos el martes. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias Pablo, gracias José, André. Y bueno, sí, nos vemos el martes. Que tengan buenas noches y muy buen fin de semana.